Cipriano, esta noche se puede acabar todo. En nombre de Dios, ve y acábalos. Muchas personas tienen la idea que todos somos como fichas de ajedrez en las manos de un jugador. Pero en el ajedrez, como en la vida, muchas veces se tienen que sacrificar peones para lograr el jaque mate y la odisea que el protagonista de esta historia no había experimentado y no se compara con lo que te voy a contar a continuación. Así que volvamos a Ciudad Juárez, para ser más exactos, a las afueras de la ciudad, donde un cuerpo maltrecho y herido reposaba sobre unos cartones, cubierto solo con periódicos, temblando de frío, y frente a él un misterioso hombre que fumaba, diciéndole: «Levántate, que la guerra recién comienza, Cipriano». Él le respondió que quizás las fuerzas no le darían para todo lo que se acercaba. Gabriel le dijo que si él estaba ahí era para ayudarlo, ya que la maldad que se veía en ese lugar era como la de muchas ciudades que fueron consumidas por tanta oscuridad. Pero que si él había intervenido indirectamente era porque él había visto gente buena que sufría en medio de esa guerra, que se recuperara y que lo buscaría después. Mientras tanto, en la prisión, donde luego de un periodo largo de recuperación, un hombre planeaba su siguiente movimiento. Y es que como en un tablero de ajedrez, la estrategia es algo fundamental. El egipcio intentaba reagrupar su organización, ya que durante esos días habían caído muchas de sus casas de seguridad. Esto se agravaba por la presión que sus clientes en él ejercían, pero no solo eran ellos quienes demandaban recuperarse, ya que el penal aún permanecía ese aroma a azufre mezclado con perfume de mujer de esa extraña visita que tuvo. Mientras en las noticias se hablaba de enfrentamientos entre el crimen organizado, o eso era lo que pensaban, pues esto había convertido a Juárez en un verdadero campo de batalla. Pero no era simplemente una pelea entre criminales. Más bien, esta era una batalla que trascendía en un plano en el que la mayoría de personas no podía entender. Era el maligno en contra de un humilde hombre al que el cielo le había dado un regalo. Era una mañana fría en Ciudad Juárez. La gente rumbo al trabajo. En los puestos de periódicos, los transeúntes se detenían para enterarse de las noticias que informaban el cómo las desapariciones de mujeres aumentaban mientras las autoridades decían que estaban trabajando. Una mujer se detenía frente a lo que parecía un vagabundo para ofrecerle un café para que se calentara. Cuando las miradas se encontraron, el vagabundo, que no era otro que don Cipriano, le dijo: «¿Qué haces aquí, mujer?». Ella solo sonrió y le dijo: «Ayudándote a que no te nos mueras. Todos los que te queremos te necesitamos. Vamos a casa». La mujer era su amiga Antonia, y aunque al principio Cipriano oponía resistencia, al no querer poner en peligro a su amiga, al final este aceptó. Cuando llegaron a su casa, lo primero que hizo Cipriano fue preguntarle por Tomasa si ésta había recibido su recado. Antonia respondió que sí, que ella misma le había entregado el boleto para que regresara y que además le había dado instrucciones para que llegara a casa de su tío. Cipriano solo sonrió, pero su rostro dibujaba un semblante de tristeza y soledad. Antonia le preguntó si él había sido quien estaba cazando a los delincuentes. Él solo movió la cabeza, diciendo que sí. Ella le preguntó que por qué no se había regresado con su hija. Cipriano le respondió que tenía todavía un trabajo que hacer ahí. Alguien le había dado un regalo, porque el enemigo al que se enfrentaba
era tan fuerte y tan antiguo como la misma creación. Pero al aceptar la ayuda, también había aceptado la responsabilidad de regresar a ese demonio al mismo infierno. Antonia no daba crédito a lo que escuchaban sus oídos, pues apenas podía creer cómo sus ojos habían sido abiertos a realidades que ella creía que existían solo en las películas. Eso de bestias y demonios no era para nada cosa fácil de digerir. Mientras Cipriano se recostaba en un catre donde dormía, la debilidad de este hombre y su estado de salud eran precarios. De hecho, nadie entendía cómo podía seguir con vida, ya que para aliviar su dolor solo recurría a los brebajes que éste preparaba, aunque solo le ayudaban por momentos, porque al pasar el efecto, éste lanzaba gemidos de dolor. Aunque Cipriano se quisiera hacer el fuerte, la verdad es que este ritmo de vida lo estaba matando, y es que por las noches buscaba el rastro de los delincuentes que tenían sitiada la ciudad. Mientras tanto, a 2000 kilómetros de ahí, Tomasa intentaba reponerse de todas sus heridas en casa de sus tíos, pero las heridas más grandes eran las de su corazón, ya que aún vivía el trago amargo de todo lo que le había sucedido. Se negaba a la idea de que su amado güero solo la hubiera utilizado para sus perversos fines. Se sentía tan vulnerable y desprotegida. Su mala experiencia le había enseñado la importancia de aprender a defenderse, además de que se lamentaba de no haber seguido las enseñanzas de su tata, como le llamaba de cariño a Cipriano. Así que se propuso aprender y le pidió a su tío que le enseñara alguno de los secretos familiares. Este la miraba pensativo, pues no sabía si esto sería bueno para ella, ya que ésta quería regresar a buscar a su padre, porque sabía que él no podría solo en esa guerra. Su tío le decía que para lograr su cometido, primero debía limpiar su espíritu, para que pudiera poner en práctica lo que él enseñaba. Pero había un odio, y este se volvía en oscuridad, y esto no le permitía desenvolverse por completo. Era algo parecido a lo que pasaba con su padre, ya que él nunca consiguió controlar su don. Cierto día Tomasa quiso entrar en trance para ver qué acontecía con su padre, pero no pudo, ya que aún no estaba preparada, lo que la tenía frustrada y con ganas de rendirse. Pero al saber que su padre enfrentaba a esa gente tan peligrosa, la hacía continuar en su aprendizaje. Al paso del tiempo, su tío se sentía desconcertado por ciertas actitudes de Tomasa. Por ejemplo, se había vuelto muy rebelde en su carácter y ya no era aquella joven sumisa y obediente, al punto que se preguntaba si sería bueno enseñarle todos los conocimientos de sus antepasados. Pero a veces era todo lo contrario. Era como si se tratara de dos personas distintas dentro de un mismo cuerpo. De vuelta en Ciudad Juárez, las cosas iban de mal en peor. Los secuestros y las muertes de mujeres, pero también la muerte de criminales en misteriosas circunstancias. Tanto que el egipcio planeaba cómo terminar con Cipriano. Desde la pérdida de su brazo, no había pasado un solo día sin que éste pensara en cómo acabar con él. Así que decidió tenderle una trampa, pero para eso necesitaba un cebo para atraer a Cipriano, pues éste sabía que sus seres queridos eran su punto débil, e investigando, descubrió la existencia de Antonia, ya que alguien en la cárcel le informó de cómo había una mujer que lo visitaba, además de cómo localizarla. Así que su gente empezó a seguirle los pasos y cuando tuvieron la oportunidad, la secuestraron. Lo hicieron de manera para que él se diera cuenta, pues fue cerca de su casa. Parecía que todo estaba en contra de Cipriano. Primero su hija,
Y ahora su amiga Antonia. Se sentía que se derrumbaba, pues lo que él siempre intentó evitar estaba pasando. Así que mientras pensaba en lo que haría, tenía visitas, pues Gabriel se presentó ante él solo para decirle que ya no podría interferir y que lo último que le daría era un sello y que debía colocarlo en la persona a la que Asmeo tuviera poseída. Y cuando esta persona muriera, el demonio volvería donde pertenecía. Don Cipriano buscaba sin éxito. Así anduvo deambulando por la inmensa ciudad. Era como le había sucedido cuando Tomasa había sido raptada. Mas no se rendía, siempre recordando a su querida amiga. Y el simple hecho de imaginar que había sido secuestrada por su culpa era como una daga que atravesaba su corazón. Hasta esa noche, todo había sido planeado cuidadosamente durante semanas por el egipcio. Había adquirido un garfio que usaría en lugar de brazo, que le había sido arrebatado, y juraba que lo ensartaría en la cabeza del nagual. Así que fue dejando rastros las noches anteriores para que Cipriano cayera en su emboscada, donde el señuelo era Antonia, quien permanecía atada dentro de una bodega. El egipcio se mostraba impaciente para consumar su venganza. Además tenía problemas con sus clientes, pues había hombres con conexiones que le aseguraban que de no volver a lo que ellos estaban acostumbrados, ellos mismos se encargarían de destruirlo. Esto lo tenía con el agua hasta el cuello, así que estaba dispuesto a jugarse el todo por el todo en esa noche. Así que permitió que Cipriano atrapara e interrogara a algunos de sus hombres durante algunas semanas, para así saber la ubicación de su amiga. Pero Cipriano no era tonto, sabía que estaba en desigualdad respecto a los delincuentes. Sabía que era una misión casi suicida, en la que difícilmente saldría con vida. En sus pensamientos, la imagen de su hija y la desesperación por rescatar a Antonia no le permitían pensar con claridad, porque él sabía que ya lo deberían estar esperando. Así que con todo en contra, pensó en llamar a la policía para denunciar lo que parecía una casa sospechosa, con la ayuda de una mujer a la que había rescatado. Así fue como la policía se movilizó hasta ese lugar. Esto no lo esperaba el egipcio, ya que solo tenía compradas a las autoridades dentro del penal. Pero afuera, estas representaban una amenaza para sus planes y su organización, ya que había gente muy poderosa que ya había acostumbrado a esos perversos entretenimientos. Así que ya no tenía margen de error. Antes de entrar, a Cipriano se le apareció Gabriel. Le dijo: necesitarás de todas tus fuerzas, Cipriano. Ahí adentro vas a enfrentar el mal en su forma pura. No dejes que tu corazón te traicione. La razón a la cual yo no puedo intervenir directamente es que el hombre es el que atrae a este mundo a los demonios. Por eso tienes que ser tú. Que Dios te bendiga y mándalos al infierno. Y dale un mensaje a Asmeo. En compañía de sus hombres, trataban a como diera de defenderse en medio de ese fuego cruzado. Y en medio de esa oscuridad emergió la imponente figura de la bestia, que hacía frente tanto a maleantes y a policías, causando confusión y terror. En medio de esta escena, Antonia le gritaba a Cipriano que dejara todo esto, que solo no tenía oportunidad. Pero el nagual, solo en medio de su respiración entrecortada, le decía: resiste. Los balazos impactaban en todas direcciones, pero poco a poco los criminales sacaban la mejor parte. Esto debido a que contaban con mejor armamento que la policía. El egipcio solo gritaba
pártanles la madre. Cuando Cipriano se acercó a Antonia, este estaba muy herido, pero no pensaba en desistir en su intento de salvar a su amiga, que se encontraba bien, resguardada por 3 hombres y el egipcio. Además, es que estos no solo estaban armados con fusiles de asalto, sino que traían lo que parecían espadas muy filosas. De momento el egipcio le gritó a Cipriano: «Esto es todo lo que tienes. Mira lo que pasa a quien se interpone en mi camino». Y de solo un tajo decapitó a Antonia. El nahual emitió un aullido lleno de dolor, así que lleno de ira se dispuso a embestir al egipcio y a sus hombres. Pero para la sorpresa de Cipriano, algo lo tenía bloqueado e inmóvil, y a merced de sus enemigos. Desesperado y aturdido, Cipriano le dijo: «Ya me tienes, lo que vayas a hacer, hazlo rápido». Pero el egipcio estaba disfrutando lo que tanto había planeado, y como dice el dicho, la venganza es un plato que se come frío. Encaró y lo golpeó a placer. Cipriano poco a poco volvía a su forma humana. El egipcio tomó una afilada espada y dijo: «Ahora vas a sentir lo que yo sentí». Así que en un movimiento rapidísimo le cortó uno de sus brazos. Le dijo: «Ojo por ojo, diente por diente. Pero aún no te vas a morir, viejo. Quiero presentarte a alguien». Y de entre las sombras emergió una figura femenina que le decía al egipcio: «Bien, muy bien, por fin terminaremos con esta maldita bestia». Al levantar la cabeza y con una mirada borrosa, Cipriano no podía dar crédito a lo que veía. Parecía que su corazón explotaba en 1000 pedazos al descubrir que la misteriosa mujer no era otra más que Tomasa. Él le decía: «¿Pero qué has hecho, hija?». Ella con una carcajada le dijo: «Yo no soy Tomasa. Te dije que no eras rival para mí, y tú mismo me diste las armas para derrotarte. Cuando me enviaste a Oaxaca, tu propio hermano me enseñó cómo bloquearte. Soy Asmeo, y ahora voy a recuperar lo que es mío». Sonriendo a carcajadas, le dijo: «¿Cómo me divertí con tu hija? Hubieras visto la cara de su tío cuando me desnudé frente a él». Ahí se dio cuenta y tuve que matar al infeliz, mientras el demonio se reía a carcajadas. Cipriano lloraba amargamente, pues parecía que todo había llegado a su final, hasta que recordó las palabras de Gabriel, que la oscuridad era solo la ausencia de luz, así que recordó lo que éste le entregó. Pero el amor de padre es más fuerte, así que dijo: «Hija mía, si sigues ahí, tienes que luchar, no importa la oscuridad. Sé que es densa, pero la luz siempre vencerá». De momento, algo extraño ocurría, pues parecía que Tomasa volvía en sí, por lo que en un momento, tomando una de las espadas que estaba en el piso, se la enterró al egipcio. El demonio se sacudía, su cuerpo se arañaba y se arrastraba. Era una lucha encarnizada entre el bien y el mal. Cuando Tomasa retomó el control, le dijo a su padre: «Tata, pelea, es ahora o nunca». Cipriano sabía que tenía una oportunidad, así que sintió cómo recuperaba su forma de nahual, aunque perdió mucha sangre. Por la pérdida de su brazo, este se abalanzó sobre los hombres del egipcio, terminando con ellos, quedando frente a frente con Tomasa. Esta se veía débil, pues el demonio parecía atormentarla, así que estando frente a ella le decía: «Mi niña, no te rindas». Pero parecía que ya no lo podía escuchar, pues su mirada se veía diferente, llena de maldad, y con la espada atravesó a Cipriano.
sabía que no podía dejar que el sacrificio de su hija fuera en vano, así que tomando el sello que Gabriel le dio, le dijo: «Ahora volverás a donde perteneces». Cuando el sello tocó el cuerpo de Tomasa, éste se convulsionó, emitiendo gritos y quejidos de una voz siniestra que lo maldecía. «Maldito perro, ¿cómo es posible? Ese maldito Gabriel me las va a pagar». Don Cipriano, apenas con fuerzas, le dijo: «Dice Gabriel que cuando llegues al infierno le preguntes a Satanás si todavía le duele la espada que le encajó». Y entre chillidos demoníacos, el demonio desapareció. Cipriano recordó cuando tenía en sus brazos a su recién nacida hija. Recordaba cuando ella jugaba, cuando era niña, y de cuando la consolaba y abrazada siendo una pequeña. Después vio cómo se tomaba de la mano y caminaba hacia la luz con ella, una luz que lo llenaba de paz. Parecía que su vida se extinguía. En eso, una voz conocida empezó a escuchar, y era la de Gabriel, que solo le decía: «Ahora puedes irte, Cipriano. Has cumplido tu misión. Duerme, Cipriano. Ve en paz, que tu hija otro día te alcanzará». Y fue así como el amor de un padre prevaleció. Gabriel le dijo a Tomasa: «No llores, debes de estar orgullosa. Tu padre fue un hombre muy valiente, así que a veces, para ganar la partida de ajedrez, hay que sacrificar los peones, que son los que menor valor tienen para ganar la partida». Y quizás eso era Cipriano, un peón que tuvo que ser sacrificado para ganar esa partida. Lo cierto es que en Oaxaca una hija llora, pero agradece a Dios por el padre que le regaló. Tomasa volvió a encontrar el amor, y esta vez la protege junto con sus hijos, a los que les cuenta cómo Cipriano, su abuelo, fue un héroe desconocido, y cómo un día acabó con el mal. Hasta aquí llegó el relato de hoy, y quiero darte las gracias si llegaste hasta el final de este video. También quiero agradecer a Norberto García, que nos compartió esta increíble historia. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.